libro de Efesios o carta a los de Éfeso, capítulo 2, versículo 8-10. Precisamente vamos a ver lo que es la gracia, pero vamos a mirar por qué la mayoría de personas centran el conocimiento, la teoría, la verdad de la gracia sobre este versículo y los peligros que hay de apoyarlo solo en un versículo, la gracia. Efesios 2, del versículo 8 al 9, dice así. Empezamos. Porque por gracia sois salvos, pero escuchen bien, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que viviéramos por ellas. ¿Qué tal el versículo? Espíritu Santo, en el nombre soberano de nuestro Señor Jesucristo, reconozco y reconocemos que sin ti tu palabra no es luz. Que sin ti, Santo Espíritu, tu palabra no es revelación. Que sin tu presencia solo es un conocimiento más. Santo Espíritu de Dios, te entregamos nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida, para que la gloria de tu misericordia se exprese en nuestras vidas y nos des esa vida en abundancia que nuestro Señor Jesucristo prometió a los que en Él creen. Bendito Dios, en tus manos ponemos esta palabra, este momento y nuestros corazones, para que tu palabra sea revelada y desatada con poder. Amén. Entonces, Efesios 2, 8, 9. Este es uno de los pasajes para entender una parte de lo que es la gracia. Escuchen bien. Y si lo desglosamos estos 2-3 versículos nos pueden dejar ver muy bien qué es la gracia, pero para sustentar todo lo que es el conocimiento, el entendimiento de lo que es la gracia y por qué para el apóstol Pablo era tan importante que en todas sus cartas al terminar decía: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes, amén. Entonces tenemos que entenderlo. Entonces, primero dice, ¿gracia qué es? Ese pasaje enfatiza lo que es la gracia del Señor. Pero entonces nosotros tenemos que entender gracia qué es. Entonces, gracias en el griego es charity. Y esa palabra proviene de la palabra charis, que no solamente es traducida en el español como gracia, sino también, escúchenlo, como favor o generosidad. Favor o generosidad. Hasta ahí estamos. La Real Academia define a gracia como don o favor que se hace, aquí viene lo que nos compete, sin merecimiento particular, porque es una concesión gratuita. O sea, es algo que te extienden gratuitamente. Escuche, pero nosotros tenemos que percibir todo de la gracia, porque si yo lo percibo y yo me quedo con este concepto, yo puedo jugar con este concepto, porque leo, por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de mí, no es mío, pues es un don de Dios, y no por mis obras. O sea, yo no tengo que hacer nada para que nadie se gloríe. Entonces yo como y digo, ya soy cristiano, puedo hacer lo que yo quiera y no pasa nada, Dios me perdona. Fallo, Dios me perdona, no pasó nada, estoy dentro de la gracia, ya no pasa nada. Vamos a ir un poco más allá. Ahora, gracia, entonces dijimos que es una concesión gratuita. Entonces aquí la gracia es conceder a alguien un don, un favor de manera gratuita e incondicional.
es decir, sin tomar en cuenta el mérito, la condición alguna del receptor. Dios extiende su gracia a una persona. En el momento que la gracia es extendida, ejemplo, ¿hace cuánto usted conoce del Señor? ¿5 años, 7 años, 10 años, 20 años? Perfecto. Dios en ese momento manifestó, hizo entender a su vida los años que sea, en el primer momento en que usted acepta a Cristo, que usted dice quiero la salvación, en ese momento usted entró en un estado de gracia. Escúchelo bien, usted entró. Dios no le importó si usted robaba, mataba, se prostituía, si usted hacía las peores cosas, no. Dios no miró eso, sino miró el corazón de la persona. ¿Hasta ahí claro? Perfecto, muy bien. Pero lo que se ha olvidado es que es la gracia. El concepto no lo sabemos, pero es que gracia significa es un tiempo en el que yo entro. Y es un tiempo que puede acabar. Si empezó, tiene fin. La gracia tiene un principio y un fin. La gracia es un periodo, es un tiempo. Y en ese tiempo, que es un regalo, se espera algo de mí, aunque sea incondicional. Aunque sea incondicional, se espera algo de mí. Y ahí es donde vamos a empezar ahora a mirar. Ya vimos de dónde sale, que sale del griego, todo eso está muy perfecto. Pero ahora vamos a ver. La gracia entonces, mirando esto, ¿qué significa? Perdón. Dios dice, no me importa cómo estás, te perdono tu situación desde este momento. Ahí empieza lo que tenemos que aprender de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque si Dios perdona y la gracia es un perdón que yo recibo en un momento dado, ¿yo qué haré después de ese perdón? ¿Cómo voy a vivir después de ese perdón? Si la gracia es un don concedido, ¿qué se supone que yo debo vivir? ¿Qué es gracia también? Es compasión de Dios que muestra porque me vio en una situación que yo no podía manejar mi vida. Dios también muestra a través de esta definición que gracia es tolerancia, que Dios toleró lo que yo estaba viviendo hasta ese momento. Pero eso es lo que muchas personas no entendemos. Por eso es que muchas personas demuestran que por medio de sus vidas, que creen que la gracia de Dios es exclusivamente un perdón de Dios inmerecido y ya está. Pero para esas personas la gracia de Dios supuestamente les perdona, ¿no? Cualquier pecado que cometan por medio de sus vidas llenas de ¿qué? De religiosidad, pero carentes de amor hacia el Dios divino que otorgó esa gracia, y esas personas le muestran al mundo que una vida que no tiene cambio, que muestran una vida que no es digna de imitar, y eso es lo que no es gracia. Ahora, nosotros tenemos que mirar, vamos a empezar, Efesios 2:8, que decía, aquí empieza ahora, miren, por gracia sois salvos, y dice, hay un medio. ¿Cuál es el medio? ¿Cuál es? La fe. ¿Y nosotros qué aprendimos que es fe? Ay, yo creo. La gracia se puede perder cuando yo pierdo el conocimiento de la fe. ¿Qué aprendimos hace unos días? ¿Qué es fe? Mi fe crece, madura, se sostiene, se fortalece a través del conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? O sea que si yo muero al conocimiento de la palabra, yo puedo vivir
fuera de la gracia y no darme cuenta. Yo puedo estar pisoteando con mis hechos, con mis actitudes, la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque he desconocido la fe. ¿Qué es la gracia? Vivir en un periodo, pero lo que lo hace a usted una persona que es coherente a la gracia de Dios es la fe. O sea que la gracia tiene un primo hermano o compañero que es la fe. Y la fe, acuérdense que la fe es conocimiento de Dios. Y acuérdense que Dios juzga al que no lo conoce, porque el que no lo conoce no se interesó en Dios. ¿Estamos hasta ahí? ¿Queda eso entendido? Ahora dice, por gracias sois salvos por medio de la fe. Y dice, y esto no de vosotros. Este es el versículo, el trozo que todos mal usan y dice, como no es mío, o sea, yo puedo hacer lo que se me antoja. Donde dice que esto no es de vosotros, no está hablando de la fe, está hablando de la gracia, que la gracia usted no la pudo, o sea, usted no pudo manipular el cielo para recibirla. Es el corazón de Dios que lo hizo por mí, que yo no puedo esa gracia moverla, manejarla, porque es Dios quien la maneja, quien la gobierna, quien la rige. Por eso dice, y esto no es hecho de gracia por su fe, porque creyó. Por eso ahí hay un punto y coma, mostrando que hay una diferenciación muy grande en ese versículo 8 y que se parte en dos grandes verdades. Primera verdad, porque por gracia sois salvos, pero por medio de la fe, le podemos poner ahí. Y ahora la parte B dice, y esto no es de ustedes o no es de vosotros, pues es un don de Dios, un regalo de Dios. ¿Está entendido? O sea que el mismo versículo está diciendo, ojo, que la gracia tiene algo que la sustenta, que es la fe. Y luego dice, ojo, que esto no es suyo. Esta gracia que usted recibe no es suya. No está hablando de obras, sino de la gracia. Esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios. Hasta ahí está. Por no estudiar, por no analizar, por no entender, ¿qué nos sucede muchas veces? Que decimos, vale, viva la vida y no vemos más allá. Ahora, versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. Quiere decir que la gracia de Dios nadie la puede manipular con sus obras. Eso es lo que está hablando. Pero ¿qué es lo que habla la gente que toma el versículo rapidito? Ahí dice que no por obras. O sea que no le importan a Dios mis obras. Ojo, ahí se puede interpretar, no, pues es que como dice que no es por obras para que nadie en gloria, o sea que a Dios no le importa si yo peco o no peco, porque Él ya me perdonó y todo lo que yo haga yo lo puedo vivir haciendo, y Dios, pues como dice que no es por obras, a Él no le importa. O sea que yo estaría diciendo, tengo un Dios irresponsable que no le importa mi condición, porque ya después de que me aceptó, ya se olvidó de mí. Eso es lo que podríamos estar pensando y estar juzgando a Dios de esa forma. Y no es así. Amén. Ahora, pero miren el versículo que ratifica el que aclara el 9 es el 10. Versículo 10 que dice, porque somos hechura suya. O sea, dice, ¿por qué esta gracia vino? Porque usted le pertenece a Dios. Pero ¿por qué a mí sí y al del lado no? Porque es precisamente así. Dios te escogió a ti. Dios escoge uno. ¿Cuántos se acuerdan de esa anécdota que estudiábamos acerca del amor de Dios y cómo dice que el sembrador salió a sembrar, y que yo les enseñaba que cuando un buen sembrador tiene una buena semilla, ¿qué hace? Él coge y riega el campo con toda la semilla y siembra, y si sale bien y si sale mal, todo buen sembrador aparta buena semilla.
por si la cosecha se daña. ¿Y qué remanente? Remanente es un manojo de semilla en la mano de Dios preservada por si se daña el resto de la semilla. ¿Y qué dice ahí? ¿Qué enseñábamos ahí? ¿Qué aprendíamos ahí? Que la gracia de Dios precisamente está para esos granos escogidos, esas semillas, esos hombres escogidos. ¿Para qué? Porque Dios sabe que su cultivo en el mundo se puede perder y por eso ha escogido hombres y mujeres específicamente para que se salven muchos. Pero con un manojito el Señor puede hacer que salga una gran cosecha. Amén. Eso es gracia de Dios. Ahora, mire lo que dice, versículo 10, porque somos hechura de Dios, ¿no? Dice, creados ¿en quién? En Cristo. Cuando dice en Cristo, ¿qué quiere decir? Creados en. ¿Qué quiere decir? Creados en Cristo. Cuando dice, quiere decir a la forma de Cristo, para el fin de Cristo, en la forma que se creó a Cristo y se puso en la tierra. Para Cristo, ¿para qué vino a la tierra? Para ser ejemplo, para dar salvación, para dar un testimonio y para mostrar un testigo de los cielos. O sea que yo, ¿qué soy? Yo soy un hombre, una mujer creado por Dios para ser un testigo al mundo de que hay un hijo de Dios en ese hogar, en esa casa, para que el mundo vea en mí un testimonio de la gloria, de las reglas, de las normas, del comportamiento, del amor, del poder. ¿De dónde? ¿De la tierra? Del cielo. ¿Estamos? Ahora, y dice en Cristo Jesús, ¿qué hizo Cristo? Buenas obras. ¿Yo qué debo hacer? ¿Ven cómo este versículo me muestra lo que el 9? Dice el 9, parece que se contradijera. No por obras para que nadie se gloríe, pero luego dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Cuando dice, óigalo, cuando dice aquí que buenas obras, está diciendo no las que se te antojan, sino las que deben salir de un corazón que se vuelve íntimo en Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Todos? ¿Quiénes son hijos de Dios? Solo los que son guiados por el Espíritu de Dios. O sea que si yo me digo cristiano y voy a mi bola, voy a mi forma, voy a mis criterios, voy como me dan mis impulsos, esas obras son malas delante de Dios y no son las buenas obras en Cristo. ¿Estamos? ¿Ven cómo la palabra nos lo muestra? Ahora, ¿y qué dice? ¿Por qué? Porque Dios es un Dios planificador, estratégico, Dios de propósitos. Y si yo voy a la mía, a mi forma, a mis gustos, como a mí me parece, como yo creo, daño el plan original y el diseño de Dios. ¿Por qué? ¿Dónde dice eso? Lea. Buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Por eso usted no debe ir a su bola. Usted no debe ir como usted quiera o como nosotros los hijos de Dios no podemos ir como se nos venga en gana, como más me parezca. Yo no debo ir como el mundo va, ni como mi criterio me lo mande, sino conforme la palabra de Dios. Por eso dice, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que, dice, no tú ni yo, todos anduviésemos los que estamos bajo esa gracia en ellas. ¿Estamos hasta ahí? Ahora, podemos vivir, mucha gente piensa, podemos vivir en la forma que yo deseo vivir. Y si pecamos, lo único que necesitamos, ojo con esta expresión, atentos. Y si pecamos, lo único que necesitamos es pedir perdón a Dios, y su abundante gracia, ¿qué hace? Nos perdonará. Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué? La gracia no le quita su responsabilidad,
sino lo hace más responsable de esa salvación. O sea que yo no puedo decir, como dice la carne, el mundo y el pecado: ¿pecas? Pues no pasa nada, ora, reza, empata. Yo, cuando hago malas obras, yo debo entender que soy un candidato para salir de la gracia de Dios, para perder esa gracia. Gracia no quiere decir que salvo una vez, para siempre salvo. Eso no es así. Gracia no quiere decir que una vez salvo, yo puedo jugar con esa salvación. Por eso el Señor dijo a través del apóstol: no descuidéis una salvación tan grande. Si dijo descuidar, ¿qué quiere decir? Que se puede perder, que se puede dañar. Ahora, vamos. Ustedes han visto Judas 4. ¿Y qué dice Judas 4? Búsquenlo. Ese versículo de Judas está antes de Apocalipsis, por si alguien... Miren lo que dice la palabra de Dios. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿Qué quiere decir? Encubiertamente, dice, han entrado algunos hombres. ¿Y qué dice? Los que desde antes habían sido destinados para esta, ¿qué? Condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje. Miren lo que estoy hablando, mentiras. Miren, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Este pasaje es el que te tiene que abrir los ojos y decir: o sea que yo no puedo vivir en libertinaje si soy hijo de Dios. ¿Por qué? Porque estoy bajo la gracia, y lo contrario a la gracia, ¿qué es? Libertinaje. O sea que yo no puedo decir: ay, bueno, Dios perdona, bueno, soy hijo de Dios, bueno, soy de la familia de Dios, bueno, Dios sabe que todo mundo cae, bueno, Dios sabe que todo mundo falla, bueno, Dios sabe que soy débil. Yo ahí le estoy dando los argumentos a Satanás, a mi carne, a mis deseos, a mi sucio, engañoso y perverso corazón, para que tomen el control de mi vida. Y entonces yo no podré vivir segunda de Corintios 2:10. ¿Qué decía? Vivir bajo las obras de Dios, las cuales Él preparó de antemano para que yo viviese en ella. ¿Qué dije, Corintios? Efesios 2:10. Dios preparó obras, y yo por eso debo decirle: ¿esto es tuyo? ¿Esto quieres que yo haga? ¿Quieres que yo camine por esta dirección? ¿Estas personas me convienen? ¿Estas amistades? ¿Estos negocios? ¿Estas actitudes? No. O sea que miren, sigamos con el versículo de Judas 4. Judas 4 se dice 4 porque solo hay un capítulo, ¿no? Y dice: y niegan, o sea, mire, los que convierten hombres escogidos para pervertir la gracia de Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que si yo vivo una vida en desorden, estoy pisoteando la gracia, y yo estoy negando a Dios y a su Hijo Jesucristo. ¿Más claro? ¿Más claro? No se puede. Pero alguien va a decir: bueno, es que no sé, me tendrían que... Romanos 6:1. A ver, vamos al libro de Romanos 6. ¿Qué pone Romanos 6? ¿Ya lo tienen? ¿Qué dice Romanos 6? Versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¡Wow! Este versículo más clarito, ¿verdad?
más clarito. ¿Qué dice? O sea que yo puedo perseverar en el pecado porque estoy bajo la gracia y para que la gracia se engrandezca. ¿Y qué dice? En el versículo 2, en ninguna manera. O sea, está diciendo radical, tajante y totalmente no. Pecado y gracia no son compatibles. Increíble estos versículos. ¿Por qué Dios nos habla así? Porque Dios desde el principio, en la palabra de Dios, nos quiere mostrar algo, que conmigo es todo o nada. Conmigo tienes sacrificio o no has hecho nada. Pero si tu hijo se sacrificó, sí, ¿y tu corazón quién lo moldea? ¿Quién moldea tu carácter? ¿Quién moldea tu temperamento? A punta de que te desbordes en todo, siento pasiones, las complazco. Siento apetito, siento sentimientos y todo lo complazco. ¿Y crees que eso es gracia? ¿Crees que eso es amor de Dios? ¿Crees que si yo te permitiera todo eso, mi amor lo estarías viendo en mí? Y Dios dice, si yo tengo a alguien rebelde, lo reprendo. Si tengo un hijo, ese hijo, ¿qué es lo primero que va a conocer? Disciplina, porque la disciplina forma, madura y establece. Amén. O sea que nosotros no somos de los que debemos andar jugando con la gracia de Dios. Y la gracia es esa elección que Dios hizo de mí. Yo no debo hacer como hizo el pueblo de Israel atrás, que hizo que Dios se arrepintiera de haberlos creado, de haberlos escogido, de haberlos sacado del desierto. Y por eso tuvieron que ir muriendo y cayendo como moscas en el desierto durante mucho tiempo. ¿Estamos? Ojo, ¿qué dice? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Piense usted, ¿qué opina usted de eso? Piense. La pregunta que hace Romanos 6.1. Miren el versículo 15 que dice. Versículo 15. ¿Qué pues? Mírenlo como está planteando la paz. Este de verdad es maestro y es Pablo. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley? Ay, hermano, es que como no estamos bajo la ley. Pablo aquí está mostrándonos todas las porquerías que hoy en día, las excusas. Estoy bajo gracia, puedo pecar. Mentiroso. Eso es sucio, eso no es verdad. Y mire la segunda, como no estamos bajo la ley. ¿Y Pablo qué dice? ¿Qué pues? O sea, ¿cuáles dos excusas tiene? ¿La gracia? ¿La ley? Dice, aquí te las corto inmediatamente. ¿Y qué dice? ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y miren la respuesta, que dice, en ninguna manera. ¿Y qué dice en el anterior, en el 2? En ninguna manera. Aquí miren el 2, dice, en cuanto perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, dicen no, tajantemente no. ¿Y por qué dicen? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahora vaya al 15 y al 16. En el 15, ¿qué dijo? ¿Qué pues? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, o sea, la segunda excusa, dice, sino bajo la gracia, en ninguna manera. Y miren la respuesta en el 16, versículo 16, Romanos 6:16. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguno como esclavo para obedecerle? Cuando dice alguno, está diciendo una idea, una filosofía, algún criterio, una enseñanza de hombre, un pensamiento tuyo, un deseo perverso, un apetito de tus ojos. ¿Cuáles son las tres cosas que hacen caer el hombre y que utiliza Satanás? La pasión de los ojos, la pasión de la mente y la pasión de la carne. Eso es lo que enseña el apóstol Pablo.
¿Y qué dice? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Y miren lo que pone tan hermoso. Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. O sea, el apóstol está diciendo, si tú te permites algún pecado, ¿qué está diciendo? Esclavo eres del pecado. Si tú te sometes a la obediencia, tu Señor es la justicia. Eso es lo que está enseñando. ¿Ven lo hermoso? ¿Alguien lo está captando? ¿Sí? ¿Lo están viendo? Muchas veces por nosotros tomar a la ligera la palabra de Dios es que vivimos vidas inconstantes y tenemos vidas fluctuantes y llevadas, como dice la palabra, por doquier de todo viento de doctrina. Pero la verdad es solo una y está en la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios muestra claramente lo que hay. Ahora sigamos, esto me lo quiero leer también. Romanos 6, el 3. ¿O no sabéis? Está explicando lo de que la gracia la gracia no permite pecado, lo mismo que lo de la ley no permite pecado. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿De qué está hablando el apóstol Pablo aquí? Cuando tú te bautizaste, te casaste con el Santo. Y entonces, al casarte con el Santo, tú tienes que tener una vida, ¿cómo? ¿De guarro? ¿De demonio? No, una vida de santo, porque te has casado con el Santo. Algo que un día estudiando, analizando la palabra de Dios, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice que la esposa, ¿qué es? Dice que te hallaré ayuda idónea. Y ese versículo, pues, ¿cuántas veces no me lo he leído? Pero el día que yo estaba estudiando sobre la gracia y el día que estaba estudiando sobre Zacarías, el Señor me dijo algo que me partió en dos. Decía, la esposa, ¿qué es? La ayuda idónea. Cuando usted me decía, cuando tú orabas por una esposa, ¿tú qué decías? Mi ayuda idónea. Y me dice, ¿qué estará pidiendo Jesús de usted? Efesios 2:10, una ayuda idónea. Tú y yo somos la esposa, la novia de Cristo, de momento la novia. O sea que quiere la ayuda idónea de Cristo usted y yo. La iglesia. ¿De quién espera lo mejor? De ti, de mí. ¿Por qué? Porque un novio, cuando está esperando a su doncella, se cuida, se guarda, la protege, la ayuda, la sustenta. ¿Y qué debe hacer la esposa, la novia, la doncella? Amarlo, respetarlo y apoyarlo en todo. Pregunta, ¿tú y yo somos ese novio? ¿Somos esa novia para Cristo? ¿Pensamos todo en Él? ¿Nos enfocamos? Imagínese si en mi novio es santo, que es Jesucristo, y yo soy corrupto, ¿podré estar un día con Él? Si yo me dejo llevar por todo lo que el mundo habla, si yo me dejo llevar por todo lo que el mundo me quiere mostrar, ¿será que un día podré estar con el Santo? No, porque me dejaré contaminar y perderé ese regalo tan sublime llamado gracia. ¿Qué es gracia? Es el regalo para que yo me vuelva apto, idóneo para Cristo. ¿Qué es gracia? Es el regalo de Dios para que yo me vuelva en la tierra un habitante de los cielos. O sea que usted y yo somos los aliens, los extraterrestres somos nosotros. O sea que yo no debo vivir por eso conforme a nadie en esta tierra, sino conforme a Cristo y su palabra. Porque dice la palabra de Dios que esperamos una ciudad que no se ve, que algunos las han visto.
¿Usted ya la vio? Y si no la ha visto, la puede esperar. Yo la vi un día, pero aún la anhelo igual como si no la hubiera visto, esa nueva Jerusalén. Eso es algo que de lo hermoso te tiembla todo. De lo grande y majestuoso que es eso, te sientes como nada. Y es brillante, resplandeciente y está sobre una nube posada. Es una cosa maravillosa. Ahora, ¿qué es esa nueva Jerusalén? Tu ciudad, mi ciudad, y no está aquí. Dice no la Jerusalén terrenal, sino la celestial. Esa es la que tú y yo pertenecemos. Por eso yo me debo comportar como un habitante de esa Jerusalén, en esta tierra, como en buenas obras, las cuales mi amado preparó para que yo anduviese en sus obras, como Él es mío, yo soy de Él. ¿Ven eso tan maravilloso? Entonces, ¿qué es la gracia? ¿Cuál es el verdadero significado de la gracia? La concordancia Strong dice, la gracia es, mire lo que dice la concordancia Strong, la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Eso me hizo dar de todo. ¿Qué es la gracia de Dios? La influencia divina. ¿Cómo viene esa influencia? Viene la influencia yo viviendo en el mundo, oyendo a los hombres, oyendo las vulgaridades, oyendo las porquerías, oyendo las modas, oyendo los deseos. Ay, Dios mío. La influencia divina sobre un corazón y el reflejo de esa gracia es la vida nuestra. O sea que usted y yo somos el reflejo de la gracia de Dios. ¡Wow! ¿Qué es gracia? Amor. Usted es un reflejo de ese amor. ¿Qué es gracia? Regalo. O sea que yo, usted, somos un regalo de Dios caminante que debe mostrarle al mundo. Mire lo grande, lo hermoso que hace Dios. ¿Estamos entendiendo lo profundo de eso tan hermoso? Tremendo significado, de verdad. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoles. ¡Wow! Tito, vamos a Tito 2. ¡Wow! Mire lo que habla de gracia, la palabra de Dios. Tito, vamos a Timoteo, Tito. Tito 2. No, es que el que hable otra cosa de gracia está plenamente enceguecido. Mire lo que pone. Dice, porque la gracia de Dios, ¿para qué es? Sea Tito, carta a Tito 2:11. Mira lo que dice. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿Para qué la gracia? Para salvarme. Yo cuando conocí del Señor hace unos años, ¿y qué ha hecho esa gracia? Mantenerme, sostenerme, madurarme en salvación. Por eso la salvación no es un segundo, no es un instante, es un proceso de vida. ¿Qué es la gracia? Es igual un proceso gratuito que Dios permitió para que yo me moldee, para que yo madure, para que yo crezca, para que yo me transforme a la imagen de Cristo Jesús. Versículo 11, Tito 2:11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Está abierta a todos. Pero mire lo que dice el versículo 12. Aquí viene el golpe para los que creen que la gracia es libertinaje. Y dice, enseñándoles o enseñándonos que renunciando ¿a qué? A la impiedad. ¿Qué es impiedad? Es ser impío. ¿Y qué es ser impío? Amante del pecado, servidor del pecado, de la carne. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos, ¿cuáles? Léanlo, ¿a cuáles deseos?
mundanos. O sea que si yo no renuncio a los deseos mundanos, yo no estoy viviendo y mostrando en mi corazón el amor de Cristo. Es duro, pero es hermoso. ¿Y qué dice? Y dice que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo. ¿Cómo debemos vivir? Justa y piadosamente. ¿Cómo dice? ¿Disparándole a todo el mundo? ¿Tratando mal a todo el mundo? ¿Guerreando con todo el mundo? ¿Luchando contra? Mire cómo dice, justa. ¿Cómo debemos vivir este siglo? Sobria. ¿Qué sobriedad? ¿Qué sobrio? Sin yo embriagarme de pasiones, sin yo embriagarme de pecado, sin yo embriagarme de lo malo. Porque cuando dice sobria es de embriaguez. Y alguno dirá, yo no bebo vino. Puede que no bebas vino, pero puede que cualquier pecado te embriague y te seduzca. Y a esas son las técnicas del enemigo que tenemos que descubrir. Sigamos leyendo que esto está. Y mire el versículo 13. Aguardando, si yo vivo bajo esa gracia, puedo aguardar la esperanza bienaventurada. ¿Cuál? Y la manifestación gloriosa de mi Señor y Dios y Salvador, mi novio, Jesucristo. ¿Sí ven? Estamos captando lo hermoso. Y mire qué hizo Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimir. ¿Qué redimir? Sacar de un estado pecaminoso a un estado de salvación. Y como dice, para redimirnos de toda iniquidad, para salvarme de la vida inicua, baja, pecadora, amadora del pecado, de una naturaleza. O sea que redención es que me quitaron una naturaleza pecadora y me dan una naturaleza santa. Me hacen apto, me liberan de las cadenas para que viva ya no como esclavo, sino viva como libre. Me saca de un lugar del pecado y me pone en el lugar del cielo para que yo viva como un habitante aquí de los cielos. ¿Estamos entendiendo? Eso, todo eso es gracia. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí, ¿qué? Miren lo hermoso, un pueblo propio, celoso. Miren de nuevo, ¿de qué? De guarrerías, de buenas obras. Y miren lo que termina el 15. Esto habla y exhorta, reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. O sea, que te diga otra cosa, no, ¿cómo decía? Romanos 6? En ninguna manera. Si quieres persistir en pecado, no estás bajo la gracia. Entonces, yo creo, ¿lo hemos entendido? Tito es ¡wow! Es una pasada, o sea, más claro. Y Efesios 2:8, ¿cómo queda? Ahora sí cuadra Efesios 2:8. Ahora podemos ver verdaderamente Efesios 2:8. Pero si yo tomo solo Efesios 2:8 a la carrera, me vuelvo liviano, pecador, permisivo. Pero cuando leo la palabra de Dios y veo todos los versículos que me apuntan a un mismo punto, me muestran y revelan una verdad de Dios. Amén. Así que vamos a ponernos en pie. Y termino con este versículo. Segunda carta a los Corintios 6:1, que dice, wow, algo hermoso. Así pues nosotros, está hablando el apóstol Pablo,
como colaboradores suyos, os exhortamos también. Y mira ¿qué es la exhortación? ¿Qué es el llamado de atención para tener en cuenta? Os exhortamos a que no recibáis en vano la gracia de Dios. A que no recibáis en vano la gracia de Dios. Amado Padre Celestial, gracias, 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 gracias por tu palabra. Amado Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por habernos adentrado en tu reino para recibir formación mediante el conocimiento, la sabiduría de tu nombre. Gracias, Padre Celestial, porque ser hombres de fe es vivir en esa gracia que nos llama a vivir en santidad, que nos forma, que nos prepara para salir adelante al pecado y no tener una vida de pecado. Gracias, Padre Celestial, porque tu gracia es la que nos libera y nos hace ver que tenemos una oportunidad incomparable, absolutamente. Gracias, Dios mío, por esa gracia. Pero perdónanos por todas las veces que escuchamos al enemigo queriendo hacernos ver que tu gracia era libertinaje. Perdónanos, Padre Celestial, por todas las veces que pensamos que la gracia era un boleto de autorización para pecar. Padre Santo, perdónanos por todas las veces que como iglesia creemos que por ser hijos tuyos, igual que le pasó a tu pueblo Israel, podemos vivir pecando. Y tú tienes que vivir perdonando y ya está. Padre Celestial, perdónanos todo error, perdónanos todo fallo, perdónanos Rey de Reyes, perdónanos Señor de Señores. Te entregamos nuestra vida, nuestra esencia, nuestro corazón, porque queremos vivir en tus obras, las cuales tú has preparado de antemano para que vivamos en ellas. Dile: Señor Jesucristo, me pongo bajo el poder de tu palabra. Me pongo bajo el poder de tu Santo Espíritu. Padre Santo, me pongo bajo la gracia tuya y te pido perdón por toda vez y por todo momento que te he fallado, Señor. Perdóname, Señor, por las veces que he pisoteado tu gracia. Perdóname, Señor, porque tu palabra dice que soy hechura tuya y yo lo debo creer en fe, por fe y para saber vivir en fe. Dile: Señor Jesucristo, hoy acepto que tú me sacaste de una naturaleza de esclavitud a una vida de libertad. Hoy acepto que mi vida, que mi corazón, que mi ser, espíritu, alma y cuerpo fueron redimidos por la sangre del Cordero para ser un hombre, una mujer que transforma en donde esté. Gracias, Señor, porque tú me escogiste para ser un testimonio de tu gloria y de tu poder. Gracias, Señor Jesucristo, por enseñarme tu palabra. Gracias, Señor,
porque tú me has hecho entender una gran verdad hoy. Gracias, dulce Señor, porque tu palabra es maravillosa. Dile, Señor Jesucristo, perdóname por creerle a la naturaleza pecadora. Perdóname por creerle al viejo hombre que está viciado con sus deseos, porque ese viejo hombre tú ya lo clavaste en la cruz del Calvario. Perdóname por cada vez que yo le creo al pecado. Perdóname por cada vez que le creo al enemigo cuando me dice que soy un derrotado o que puedo permitirme el pecado. Perdóname, Señor, perdóname. Pero hoy me arrepiento. Hoy me arrepiento y pongo mi vida bajo tu gloria, bajo tu poder, bañándome bajo la sangre preciosa del Cordero de Dios. Clavo, crucifico toda pasión, todo deseo, todo sentimiento de la carne y todas las pasiones de mi corazón en la cruz del Calvario. Dile, Señor Jesucristo, anulo toda la naturaleza adámica, anulo de mi vida por tu sangre, por tu nombre, toda naturaleza derrotada y caída, y la clavo en la cruz del Calvario. Y hoy tomo la naturaleza del Rey de Reyes y Señor de Señores, que resucitó por mí, para que yo viva en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales tú preparaste de antemano para que yo anduviese en ellas. Dile, Señor, enséñame a vivir bajo tu voluntad. Enséñame a vivir bajo tu poder. Enséñame a conocer tu palabra para no fallarte. Enséñame a amar y a deleitarme en tu palabra. Dile, abre mi entendimiento, Jesucristo, Espíritu Santo, que sea tu gloria, tu presencia, tu sabiduría enseñándome para yo vivir conforme tu voluntad. Dile, amado Señor, yo soy tu novia. Dile, Señor Jesucristo, yo soy tu novia y no he sido idónea. No he vivido en santidad para ti. No he vivido por tu causa. No he vivido para nuestro reino. No he vivido para nuestra casa y hogar. Perdóname, Señor Jesucristo. Perdóname por tener, díselo, tantos amantes materiales, tantos amantes humanos, tantos amantes emocionales, tantos amantes en la imaginación. Perdóname, yo quiero ser un novio, un amante tuyo perfecto. Enséñame a ser tu amante, Señor. Enséñame a amarte con todo lo que soy. Dile, Jesucristo, perdóname. Perdóname todos los desprecios que te he hecho. Perdóname porque tú has visto mi corazón inclinarse a cosas inmundas. Perdóname porque tú me has visto engañándote. Perdóname, Jesucristo, porque abandonar tu gracia es abandonar tu amor.
es abandonar la preparación para ser tuyo y estar en los cielos juntos. Perdónanos, Señor Jesucristo. Perdónanos como iglesia por vivir tan livianamente. Perdónanos. Perdónanos porque muchas veces queremos compartir tus tesoros con el mundo. Perdónanos porque muchas veces queremos contigo, Señor, traer a tu presencia lo inmundo. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Haz de nosotros esa iglesia santa. Haz de tu iglesia esa sin mancha, incorrupta. Oh Señor. Oh Señor, misericordia. Misericordia. Misericordia para el oportuno socorro. Misericordia por los estilos de vida que no son bíblicos. Misericordia por los estilos de vida que no te glorifican. Misericordia por los estilos de vida que solo alimentan la carne. Misericordia por esos estilos de vida que están alejados de tu verdad. Amado Dios, que en esta tierra levantes tú ese semillero. Levanta esos hombres, esas familias, esos corazones puros y verdaderos que dan todo por basura para seguirte a ti, que desechan toda su cultura, todas sus emociones, toda su carne, toda lucha la ponen ante tus pies para servirte a ti, Señor. Señor bendito, levanta hombres comprometidos para que esta bendita tierra vea tu gloria. España necesita ver una iglesia verdadera. España necesita ver tu iglesia Jesucristo, la que es llena y dirigida por tu Espíritu. España necesita ver tu gloria, Señor. Abre los puertas de los cielos, abre esas compuertas, Rey de gloria, en el nombre de Jesucristo, para que tu gloria resplandezca en esta tierra, para que vengan tiempos gloriosos sobre esta tierra, para que la gloria de tu nombre transforme toda carne, todo corazón, toda dureza, toda insensibilidad, toda incredulidad se convierta en intimidad a ti, Señor. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, levanta a esos hombres, levanta a esos líderes, levanta a esos varones, Señor, que cumplan tu misión. No hombres que quieran abandonar el propósito tuyo. Señor, que ninguno de tus hijos pueda morir sin que cumpla tu propósito en esta tierra, Señor. En el nombre de Jesucristo, mira los dones y talentos y llamados que tú has dado, Señor. No permitas que se mueran. No permitas que se mueran. Rey de reyes, no permitas que se mueran. No permitas que se mueran esos dones y talentos que tú has puesto en tu pueblo, en tu iglesia. En el nombre de Jesucristo, Señor. En el nombre de Jesucristo. Enséñanos a caminar, a vivir y a aprovechar tu gracia. Amado Señor, que tu gracia pueda ser el reflejo de la influencia tuya en nuestro corazón. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.